Muy buenas noches. Hoy día jueves 22 de agosto. Hola Vivian, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Yo muy contenta, esperando que se unan con con esta conversación que vamos a hablar con esas personas que nos encontramos y bueno, de eso vamos a hablar, de las sincronías, las señales que nos rodean. Y yo creo que mi invitada Alicia es parte de eso, es parte de esas sincronías, de esos reconocerse. Y bueno, a Alicia, que estuvo aquí con nosotros hace ya un tiempo, mm, me quedó ese bichito de que había que volver a conversar con ella. Bueno, y vamos a hablar, que ya algo he hablado con Alicia Conti. Ella es conferencista sobre temas de espiritualidad, de sociopolíticos, científicos, esotéricos. Y vamos a hablar justamente de esas señales, esas sincronías que nos rodean y que nos permiten hacer esas rajaduras de velo. La voy a ir a buscar por aquí, que ya está aquí. Se van a unir. Yo sé que les va a resonar estos temas que vamos a estar hablando con Alicia. A ver, ahí está. Ah, ¿viste qué rápido? Esta vez ¿Cómo sí. estamos? Muy bien, muy contenta. Bueno, ya ¿Se escucha tuvimos una conversación bien? muy linda. Se escucha Sí, bien, ¿se pero escucha bien, espérame. Marcela? Se escucha súper bien, pero voy a hacer... no. ¿Y tú me ves bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, muy bien. Bueno, bueno. Buenísimo. ¿Cómo estás? Desde el otro Muy lado de bien, la cordillera. muy bien. Un abrazo muy grande a toda tu gente, todos los que nos sintonizan. Y los Y que tal nos van cual a como estamos sintonizar. diciendo, es un, ¿Cómo? que tal cual como decías, es un encuentro el nuestro que también se ha dado de forma sincrónica y me llamaste en un momento muy especial cuando me mandaste el mensaje, así que muy buen tema que nos sucede a todos, esto de las señales y las sincronías y los marcadores que van apareciendo en nuestras vidas. Sí, buenísimo. Para que nos metamos en este tema, primero me gustaría que nos contaras cómo empezó todo esto en ti, porque siempre hay una experiencia personal que nos hace meternos y buscar, y son como esas aperturas que no paran nunca más, porque yo creo que este camino cuando uno empieza, no hay vuelta. Así es, Marcela. Bueno, no sé exactamente cuál sería el punto de partida en este plano, porque vamos a hablar de las varias incidencias de los otros planos en este, que un andamio de, como digo yo, de realidad y de realidad, pero si tengo que hacer un poco de memoria para atrás, te diría que podría empezar a ver que siempre hubo señales. Siempre hubo señales. En general, el buscador de la verdad, si yo tengo que encontrar patrones de las personas que tenemos este cartelito de búsqueda de lo espiritual, buscador de la verdad, lo llamo yo, o el guerrero que va hacia el camino interior, tenemos algunas cosas muy parecidas. Somos personas en general muy sensibles, decir que reaccionamos frente a lo que vemos, la belleza del universo, las injusticias, nos hacemos muchas preguntas sobre el porqué de la vida, sobre nuestra trascendencia, no nos resulta indiferente lo que sucede en el mundo, ni la vida, ni la muerte, y entonces empezamos a bucear de acuerdo a dónde nos hemos posicionado en la vida, algunos desde el arte, otros desde la ciencia, otros desde
lo más prosaico, tal vez un abogado. En mi caso, esas preguntas de querer saber el por qué, y responderme los porqués, me hizo ir a estudiar, ir a buscar inocentemente en un saber las respuestas, como si las respuestas estuvieran solamente en un saber. En un saber, las respuestas de lo que me parecía que podía tironear la información de lo que trascendía la vida. Y me dediqué a estudiar ciencia. Pero antes de eso, ya, como te digo, había empezado a tener algunas señales. Bueno, estudié ciencias duras, las ciencias químicas, lo cual me hizo adentrarme en el mundo de lo atómico, de lo cuántico. Hoy va a salir el tema de lo cuántico. Y me respondió algunos porqués, digamos que muy poquitos porqués. En realidad la ciencia nunca explica el porqué, sino que explica los cómo suceden las cosas, cómo podrían suceder, pero el porqué está más allá de lo que la ciencia puede medir. Entonces, bueno, yo seguí buceando unas cuantas cuestiones hasta que podría decir que lo que me chocó muy, muy fuertemente, te lo comenté en la charla inicial que tuvimos, un día caminando por una calle peatonal de Buenos Aires, muy, muy concurrida, que es la calle Florida, yo muy vestida de traje, con maletín, yendo a Muy trabajar a mi ejecutiva. empresa, muy ejecutiva, sí. Eh, a mí me gustaba pasear por allí un rato antes de las reuniones que tenía, porque hay muchas, en esa época había muchas librerías, y para conseguir libros de estos difíciles, que tenían información que no se conseguía tan fácil, estoy hablando hace 30 años, donde por internet no encontrabas todo, No. recién empezaba el mundo de la web, a mí me gustaba recorrer las librerías, y una persona en un momento me da un folleto en la mano, un folleto a color, muy grande, como si yo te dijera de 20 por 20, o sea, un folleto que de impresión costaría unos cuantos pesos, que tenía la imagen de una Virgen de Fátima lagrimando, llorando. Yo recuerdo que yo iba totalmente, digamos, en mi mundo, así caminando, y cuando recibí esa imagen en la mano, fue como si me hubieran golpeado en el pecho con una trompada en el medio del corazón. Yo pedí un salto, como si nunca hubiera visto una imagen de una estatua de una virgen, una cosa así, que tampoco era para ¿Y tú, tanto. Yo tengo y una tú cultura puntualmente católica. eras, hacías, no sé, seguías a la Virgen puntualmente o no, no mayormente conectada con la Virgen? Digamos que tenía esta cultura católica porque mi familia había sido de origen católico, pero que estaba un poco más separada de lo ritual, de la práctica de los rituales del catolicismo, y nunca me llegó demasiado la imagen de la Virgen. Yo no entendía mucho cuál era su rol, más allá de lo que sabíamos. Sí, me había pegado siempre la imagen de Jesús, me pareció que era un avatar del cual yo quería averiguar y estudiar, pero la imagen de la Virgen la tenía como abandonada, digamos, por así decirlo. Bueno, la cuestión es que me puse a leer qué decía el folleto era como una especie de asociación que en el mundo promovía la divulgación de las apariciones de Fátima. Yo no sabía ni lo que era Fátima, ni qué era la Virgen de Fátima, no tenía la menor idea. Me puse a leer, dije, qué interesante esto de que una virgen, una imagen se le apareció a unos niñitos y que después lo terminó viendo a todo el mundo. Bueno, me puse a colaborar, digamos, en forma online en esa época, y me interesó el tema, me interesó, dije, qué interesante esto que pasó, qué pena que no, desde la religión no me haya enterado de estas cuestiones. Ya él para esa época había empezado a meditar, es decir, explorar también los límites de lo interno, de la mente, y me empezaron a pasar estas cosas, ¿no? Raras, que la mente empieza a abrir, ¿no? O sea, el ser humano no se queda solamente con su mente humana de los pensamientos, sino que hay un mundo causal, simbólico, que es el origen de todo. Bueno, a medida de eso empecé a encontrarme con algunas personas y en un dado momento que yo venía, digamos, con esta información de la Virgen, etcétera, empecé a seguir varias
Me metía en muchas páginas para aprender de los mayas, por ejemplo. Estaba muy de moda en esa época, ¿te acordás? El calendario maya, era antes del 2012. Eh, Finalmente escucho una vez por la radio, no, perdón, por la televisión, al que después se convirtió en mi maestro, que le estaban haciendo una entrevista en un programa de televisión, un programa de chismes, pero que él había aceptado ir Ujú. como hacen los grandes maestros que aprovechan cualquier oportunidad para que el mensaje le llegue a quien tiene que llegarle, ¿no? Y Qué lindo eso, porque se presentan de una forma que tú dices, además un personaje de que ya nos va a hablar en un programa así tan trivial, es como también es ese mensaje muy importante de las señales que muchas veces se presentan de forma tan cotidiana, tan ilógica para la espiritualidad. claro, en escenarios muy Mm. mundanos, pensemos que la vida de los grandes maestros, Buda, Jesús, Krishna, Mahoma, etcétera, podemos hablar de cientos de ellos, Milarepa, ellos hablaban con la gente del pueblo. Y tal vez las lecciones más bellas y más importantes y más reveladoras de los designios de la ópera del alma fueron dichas en un escenario que era el mercado, la plaza, al lado del río. Y esto sería eso mismo en el siglo XX, un programa de televisión donde hablaban del macho alfa, cualquier pavada. Bueno, la cuestión es que yo estaba cocinando y escucho la voz de mi maestro, me refiero a Giorgio Bon Giovanni, y me acuerdo que me quedé, yo no estaba mirando la televisión, pero me quedé como de vuelta con otro golpe de reconocimiento y dije, yo esa voz la conozco, yo esa voz la escuché. Wow. Bueno, Cuéntanos quién empecé a escuchar que es este él. señor, ¿cómo? Cuéntanos quién es él, Giorgio. Que Giorgio no puedo decir el Bon apellido. Giovanni es Giorgio Bon Giovanni, Bon Giovanni, la Bueno, traducción sería Buen Juan, casualmente y causalmente se llama Giorgio el Buen Juan. Bueno, sigue siendo, está vivo, es un estigmatizado, yo no sabía lo que eran los estigmas, es un estigmatizado italiano que recibió los estigmas en sus manos, en sus pies y en su costado, que todavía los tiene presentes en su cuerpo, por lo tanto, digamos, es un, por así decirlo, un ser humano imbuido, ungido de una energía superior. Así como hay mensajeros que transmiten mensajes hablados, otros que transmiten mensajes por sus filmaciones con naves o porque canalizan, este maestro es nada menos que además de todo eso, básicamente un mensaje viviente, un mensaje de una señal muy fuertemente asociada a Jesucristo. Para los que no nunca escucharon, los estigmas son las llagas, las heridas que Jesús sufrió en la cruz cuando le clavaron los clavos en las palmas de las manos, en los pies y la herida del costado. En realidad, vamos a ser detallistas, se dice que a Jesús le clavaron en la muñeca y no en las palmas de las manos, porque si no, no hubieran soportado el peso. Pero a lo largo de la historia, que ha habido muchos estigmatizados, se cree que el primero fue San Pablo apóstol, eh, por una cuestión de supervivencia del mensajero, del instrumento, la herida en la muñeca no es compatible con la vida. Entonces, en casi todas, inclusive las pinturas que se refieren a estigmatizados, San Francisco fue otro gran estigmatizado, el famoso Padre Pío, las llagas se les producen en las manos. Bueno, hete aquí, para cerrar un poquito la pregunta tuya, toda la historia de Giorgio Bon Giovanni se relaciona íntimamente con las apariciones de Fátima, porque sus estigmas fueron, digamos, entregados a él cuando a él se lo cita, la Virgen lo cita en Fátima en el año 1989. Es ¿y decir, que cómo esa lo cita? vibración, ¿Cómo lo cita? ¿cómo? ¿O él va? ¿Cómo es eso que lo cita en Fátima?
Le mando Bueno, le mando anterior un a WhatsApp. que, claro, bueno, ¿O es empezó a esa tener. señal, una vez más son esas señales de esos impulsos? No, no, en este caso, bueno, él tuvo, y su vida es pública, la pueden buscar en la web, tiene una página donde están publicados todos sus mensajes. Él fue discípulo de Eugenio Siragusa, su maestro, del cual en la parte final se apartó para seguir su misión, con la cual Eugenio no estaba tan de acuerdo. Bueno, parte del crecimiento de cada uno de los mensajeros que vienen en este plano, que a veces tienen que hacer un camino solo más allá del maestro, pero ya había tenido, desde chico había tenido cientos de señales. Ah, ok. En una dada época se le empieza a aparecer una señora, él era un empresario casi millonario, podríamos decir, porque en Italia en la época de los 90, antes, en las épocas de los 80, tener una empresa generaba muchísimo dinero, y se le empieza a aparecer a la salida del trabajo, de la empresa que él tenía, que hacía unos accesorios para calzado, una señora que estaba parada al lado del auto y que le empezaba a hablar. Y nadie la veía a la señora, solo él la veía hasta que se da cuenta que la señora está flotando por arriba del piso. Luego se le revela como la Virgen María, como la mamá, la madre de Jesús, y le empieza a dar mensajes. Él ya venía siendo, repito, discípulo de Eugenio Siragusa, hasta que en un dado momento, mientras va preparando esta alma que tiene que llevar a un punto, señales que nos acompañan en nuestro camino, lo cita y le dice que él tiene que ir a Fátima en Ah, el año 89, es decir, le da el mensaje, pero ujú, bueno, todo pasa claro. por decir, creo el mensaje, será verdad, lo habla con su maestro, le dice, yo tengo que ir, ¿vos qué te parece? Eugenio Siragusa le dice, sí, tú tienes que ir, el cielo te ha citado, tienes que ir, porque algo te quiere dar el cielo. Le dice la Virgen, te voy a mostrar una señal que todo el mundo va a ver. Y siempre relata él que él pensaba que esa señal que se le iba a revelar era una imagen en el cielo, como había pasado en 1917, que finalmente la última aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos, el 17 de octubre de 1917, y para dar fuerza del testimonio divino que la Virgen le había dado a los niños, hizo un milagro que vieron 30.000 personas en vivo, el milagro del sol bailando en Fátima. Bueno, él pensó, en el 89 va a pasar algo similar. Va a Fátima, acompañado por una pareja de españoles, y finalmente se le aparece la Virgen suspendida en un árbol, el árbol que es la encina que está exactamente al lado de lo que es la capillita que hoy se encuentra en el centro del santuario de Fátima. Ve suspendida, entra en éxtasis, ve suspendida a la Virgen le pregunta si Mm, él está disponible, si está disponible, es una qué pregunta, no es una interesante imposición. eso. ¿Mm? Hay un Si libre está albedrío. disponible, exactamente, si está disponible a llevar parte del sufrimiento de su hijo. Y él siempre dice, ¿cómo podía decirle que no? ¿Cómo podía decirle que no a la Virgen? Entonces le dijo sí, sin preguntar la disponibilidad del alma, y cuenta a él que vio partir del corazón de la Virgen dos rayos, que solo vio él, que le pegaron, le golpearon en las palmas de sus manos, él cayó hacia atrás, y los testigos presenciales, hay fotos, empezaron a ver que se le formaban unas llagas, se le empezó a hinchar, y que al cabo de unos minutos empezaba a hacerse una herida sangrante que hace más de 33 años porta en su cuerpo. Al año siguiente se formaron la de los pies, también en un Sea, estado eso es, extático, él debe haber tenido veintitantos. 26 años, sí. Ah, y ya era un empresario además, mira. Sí, bueno, por supuesto, dejó todo, regaló la empresa a sus empleados y se dedicó a las misiones que en su momento la Virgen le encargó, que fueron divulgar digamos, los secretos, el tercer secreto de Fátima, que hasta ese momento había mucho ocultamiento, se le desconocía notoriamente,
luego le indicó que tenía que fortalecer el mensaje de la presencia extraterrestre, por eso Giorgio Bon Giovanni también ha participado de cientos de congresos del mundo de la ufología, que está íntimamente relacionado con lo espiritual, aunque para muchas cosas sean mundos diferentes, el fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, es netamente un fenómeno espiritual. Y la última parte, que es la que básicamente está desarrollando en este tiempo, la Virgen le pidió que, como última parte de su misión, desenmascare el rostro del anticristo. O sea, 3 misiones planetarias, podemos decir, y como parte de esa misión, él consideró, y a su vez se le fue indicado, recordemos, Giorgio Bon Giovanni es siciliano, que él luchara, digamos, por decirlo en un término humano, señalara y indicara aquellos actos de violencia, de corruptos, que la mafia en Italia realiza como parte, como un brazo armado del poder, digamos, enquistado con la que este mundo tiene atrapado a la humanidad. Entonces, el cielo le dice, la mafia es una extensión de eso. Empieza por ahí, él estudió periodismo, se convirtió en un también, además de todo esto que te estoy diciendo, en un periodista experto en antimafia, fundó un diario digital que se llama Antimafia 2000 ¿Y cómo está y actualmente vivo? participa de muchísimos, como está vivo, lo cual ya es todo un milagro per se, porque es una persona que al denunciar todos los negociados multimillonarios de la mafia italiana, tiene pedido de captura, por decirlo de alguna manera. Así que el hecho de que él esté vivo y que a su vez pueda seguir esta cruzada para también despertar algunas conciencias desde ese punto de vista, es una gran señal. Así que bueno, así fue mi gran despertador, fue esa imagen de Fátima y mi acercamiento a este maestro. A este maestro que cuando lo conocí me dijo, en realidad todo eso que tú me preguntas, y esto vale para todos nosotros, tú ya lo sabes, solo lo estás recordando. Mm. Increíble. No, no sé si nos vamos a ir o no del tema, pero tú dijiste algo que es súper importante, o sea, para mí me quedó ahí la duda, la interrogante, esto del mundo de la ufología que está tan directamente relacionado con la espiritualidad. Entonces, porque además, curiosamente, el sistema y sobre todo el cine, ha hecho pensar que todo el tema ufológico es como que nos vienen a atacar, invadir, que son seres malos, que todo es como que me da miedo ir a indagar ahí. Y sin embargo, a pesar que nos han hecho pensar eso, creo que siempre han sido más observadores de lo que está pasando, porque la realidad está muy ajena de esta cosa cinematográficas que nos han hecho pensar. Entonces, cuéntanos un poquito eso. Sí, voy a tratar de ser concreta para después tocar el tema de las señales, pero estas cosas que estamos hablando se relacionan. Vamos a explicar que si eh, estamos inmersos en una sopa cuántica, el universo, todo el universo es una gran simulación cuántica. Esa simulación cuántica que tiene un núcleo de luz infinito que eternamente es, que es nuestro espíritu, y que solo sabe qué es, y que es un mirar del eterno aquí y ahora, vendría a ser nuestro ser en la quinta dimensión. Pero ese andamiaje universal, digamos, ese universo cuántico, se manifiesta con andamios, con construcciones, donde se plasman posibilidades de existencia, es decir, puntos de vista de lo universal. El O sea, esto espíritu sería puro, que es ese como un núcleo. juego finalmente, esto que vivimos, Sí, esta realidad. déjame
desarrollar, sí y Ya. no. Ahora vamos a explicar. Ese núcleo de luz muy, muy, muy denso que constituye en la quinta dimensión nuestro verdadero ser, que es la conciencia, porque si sacamos todo el mundo material, en realidad en el universo todo es vacío y conciencia. La conciencia solo sabe qué es consciente de que es eterna, aquí y ahora, es decir, vive el tiempo como un infinito, pero no sabe más allá de sí misma. Entonces, la conciencia se esfuerza, vamos a decirlo de alguna manera, y expresa en una proyección, en una simulación, en una emanación de sí misma, un conjunto de deseos. Ese conjunto de deseos es el alma. El espíritu sueña el alma. Y el alma se expresa a su vez como una proyección con un punto de vista de eso que quiere experimentar en una vida. Cada vida es un punto de vista de un deseo del alma, como lo que ven atrás, ese círculo, como si fuera un mandala. Cada vida nuestra es un punto de vista que el alma expresa en un deseo para experimentar algo, algo que va a ir transmutando nuestros átomos físicos en átomos de luz. Entonces, O nosotros sea, vamos a cada uno es recorrer, un aspecto de lo divino. cada uno de nosotros es un punto de vista de la singularidad y somos la singularidad misma, porque la singularidad es cada una de las partes y el todo. Y el todo, esa singularidad, ese centro, ese núcleo de conciencia, en nuestro cuerpo físico, digamos, en nuestro envase se aloja en nuestro corazón. Es decir, que nosotros tenemos una conexión cuántica directa con nuestro ser eterno de la quinta dimensión en nuestro chakra del corazón. Ahora, Pero no lo eh, sabemos. Este es el gran ¿cómo? tema. Que no, Pero no lo que sabemos. no lo sabemos o lo... Ahora vamos a hablar de las señales. ¿Qué significan las señales que aparecen en nuestra vida? Entonces, volviendo a la realidad ovni. Nosotros desarrollamos una vida en tercera dimensión, que es lineal en tiempo y espacio, pasado, presente, futuro. Vivimos el tiempo no como en la quinta dimensión, en el eterno presente, sino como una sucesión, porque en realidad somos, para el que entiende matemática, la tangente, la derivada del alma en el tiempo. Somos una tangente a un círculo. Y cada vida es un punto de ese círculo. Cuando el alma se satisfizo de todos los deseos, porque lo que hace encarnar al alma es el deseo de experimentar algo, poder, riqueza, hasta Buda dice, hasta el deseo de convertirse en un Buda te hace encarnar. Cuando el alma recorrió todos los puntos de vista y se fue cargando de una sutil vibración, de una música, de una esencia, de un aroma, que es tu verdadera esencia, tu, tu nota particular con la que vas a contribuir al universo, no encarnas más. Dicen los orientales, se completó la rueda del samsara. Pero, ¿dónde vive esa alma? Vive en la dimensión astral. Nosotros también hacemos pasajes a la dimensión astral. La dimensión astral es la dimensión de las naves, es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la que nosotros ¿Cómo veríamos de en las el momento de trascender. naves? ¿Cómo es eso de las Es el, naves? es el mundo de las naves. Si alguien que haya tenido, no es mi caso, por lo menos no en el físico, la suerte de estar físicamente dentro de una nave, lo que se vive adentro de una nave, que es una inmanencia de luz, es un estado de éxtasis, de olas de amor y de luz, es lo mismo que siente un alma en el momento que desencarna. En el momento que desencarna, la oleada de luz y amor que siente es tan, tan, tan fuerte, esto lo han explicado las personas que han tenido experiencias de SM, de experiencias cercanas a la muerte, no quieren volver, Mm. porque la expansión de la conciencia es tan enorme, la sensación de amor es tan amplia, la percepción de que somos más conciencia que materialidad es tan enorme que se viven procesos a la inversa que en la 3D, es decir,
deconstructivos. Nosotros en la vida terrestre, vivimos procesos constructivos. Pasado, presente, futuro. Yo voy a desarrollar un libro, quiero escribir un libro, empiezo con una idea, lo empiezo a escribir, lo imprimo, se lo llevo a la Somos editorial, creativos, estamos es un creando constantemente. proceso. Claro, y si no me gusta, lo rompo, destructivo. No me gustó, voy a escribir otro. Bueno, empiezo de vuelta. En la cuarta dimensión, ahora vamos a ver por qué puedo crear, ¿no? Porque nosotros hacemos un proceso de creación. En esta cuarta dimensión, el proceso de la manifestación es instantáneo. El tiempo está deconstruido. El pasado, presente y futuro se achica. Y el espacio se agranda. Se trastoca la dimensión tiempo-espacio. Adentro de una nave que parece de 2 metros entran 10 millones de personas. El espacio no guarda la dimensión de la tercera dimensión. Y si han tenido alguna persona que haya tenido alguna experiencia de alteración espacio-tiempo, seguramente les ha pasado que vivieron esa experiencia que les pareció de media hora, y cuando miraron el reloj, habían pasado 5 o 6 horas, un día. El tiempo y el espacio se deconstruye. La cuarta dimensión es la dimensión de las naves, porque las naves no viajan a través del tiempo. Las naves, en el mundo cuántico, por eso nosotros también tenemos una parte cuántica, se geoposicionan, digamos que se teletransportan. Esto que te estoy diciendo ya fue comprobado que el mundo material tiene una parte cuántica, y me quiero referir a esto. Nosotros, yo te empecé diciendo, vivimos inmersos en un universo cuántico. Tenemos ese núcleo de conciencia que quiere con el alma ir a experimentar vidas. Bien, pero ¿qué es una señal? ¿Por qué yo miro una nave? Me puede aparecer una nave a la gente que nos está escuchando. Eso es una señal. ¿Una señal de qué? Bueno, ahora vamos a ver. Puedo vivir un déjà vu. También vamos a hablar de qué es un déjà vu. ¿Qué me marcan esas señales? Esas señales son disparadores, marcadores, que detrás de la señal hay un símbolo. El símbolo es lo que representa el mundo causal. Nosotros, para crear algo, primero surge del símbolo una idea, un pensamiento, que después manifestamos, mejor dicho, un pensamiento que después manifestamos como una idea, que manifestamos con la palabra, creamos a través de la palabra y del sonido, que es una vibración en este plano. En la cuarta dimensión prácticamente no se habla, se es telepático, para que la palabra no altere la creación. Nosotros mal usamos, maldecimos, en vez de bendecir, nuestras palabras que desparramamos de cualquier manera, así creamos disturbios en la materia. Bien, esta cuarta dimensión que nos muestra con una señal, por ejemplo, de una nave irrumpiendo en un cielo, se maneja cuánticamente. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicar que, por ejemplo, la ciencia ha probado que los electrones de nuestro cuerpo, de todos los átomos que constituyen la materia, están entrelazados cuánticamente. ¿Qué quiere decir? Y también los fotones. Los fotones son las unidades de luz-energía. Si yo tengo dos fotones o dos electrones que los pongo juntos y los separo a distancias, años luz de distancias, a puntos remotos del universo, si modifico uno, instantáneamente, a la velocidad del pensamiento, el otro sufre la modificación. Es decir, la ciencia de la humanidad ha probado que la información no es local. Es la primera vez que se puede corroborar que la causa de un efecto que se ve en esta dimensión se pudo haber generado en otra. Por lo tanto, esto ya fue aceptado. El mundo es cuántico y nosotros estamos formados por elementos cuánticos, átomos. Y también, ahora que en el mundo de los buscadores de la verdad y de la espiritualidad sabemos, la conciencia, que los científicos, los médicos están buscando dónde ponerla, es un hecho cuántico. Es un hecho que puede vivir en diferentes dimensiones y realidades al mismo tiempo. Pero
Estas señales, por ejemplo, una nave me está mostrando que sale de una dimensión que yo no percibo en este plano, pero que irrumpe en mi realidad. Un déjà vu, por ejemplo, esta sensación de que hemos vivido algo, ¿no? Uy, esto ya lo viví, es un colapso del tiempo, algo que también sucede en la cuarta dimensión. ¿Por qué es un colapso del tiempo? Porque es algo que yo ya viví sentí que viví en el pasado, pero que creí que iba a vivir en el futuro, pero que sucede ahora. Porque entonces, ¿qué me muestra el déjà vu? Mi identidad en la quinta dimensión, donde la conciencia vive solamente el eterno presente, que el tiempo colapsa, que ese es el tiempo real del universo. Todo sucede en el mismo instante. Si nosotros nos paráramos desde la conciencia de la quinta dimensión, veríamos todas nuestras vidas en el eterno presente. Todas. Y entonces Bueno, alguien me va a decir, bueno, pero entonces la reencarnación no existe. Sí, sí, pero desde la quinta dimensión yo me paro desde otro plano y veo como un gran mandala dibujados todos los puntos de vista, y los veo todos en el mismo tiempo, como colapsando con un déjà vu. mm, Otras señales que también nos pueden suceder son las sincronías, las numéricas, especialmente las matemáticas simbólicas, suceden hasta la quinta dimensión. bueno, Y las geométricas matemáticas, y hoy día eso se da mucho. Mira, muchísimo. hay una cosa que tengo que decir, que me pasó lo mismo que la otra vez. Perdona, pero me tengo que sacar los anteojos, no sabes cómo estoy transpirando. Acá hace frío. De verdad que aquí, en este lugar hace frío y yo ya no doy más. Estoy transpirando como si estuviera adentro de un sauna. Bueno, Y de verdad, esto que estás diciendo también, ¿no? Estas energías, pues estamos moviendo energías con nuestras palabras. Recordemos, la palabra es creadora. Nosotros queremos crear nuestra realidad. ¿Para qué vinimos acá a experimentar? Para crear realidades. Para nuestra parte divina manifieste lo que y deseamos. Está mal esto es una manifestar señal. lo que deseamos. Y Esto esto es es una una señal. señal La también. energía, O sea, claro, esta esto es señal de también una señal. Es una que señal de que estoy hay mucha aquí. energía, claro, Mm, que se está moviendo y, alrededor nuestro. sí, y uy, no puedo, si se me empañan estos anteojos. Bueno, en fin. Lo que te Cuando iba tú a estabas decir también es contando, que ah, sí, que en este tiempo las señales, estas señales de déjà vu, sincronía, avistamiento de naves, contacto con seres que han desencarnado, por ejemplo, el vivir una apertura de espacio-tiempo, me pasó el tiempo y yo tuve una experiencia astral o un sueño revelador, profético, todas estas señales van a ir incrementándose en este tiempo. Mucho más para los buscadores de la verdad, pero en general para la humanidad entera, porque nos estamos acercando a los tiempos en los cuales la humanidad de tercera dimensión tiene que empezar a ser consciente de su parte divina, tiene mm, que empezar a graduarse. Entonces la cantidad de disparadores que van a revelar el andamiaje subyacente del universo, cómo está construido el universo, que es real e irreal al mismo tiempo. Esto que vos me decías, este velo de malla, este andamiaje, esta matrix, como lo llaman diferentes personas. Pero entonces, ¿es irreal? No. ¿Es real? No. Es las dos cosas. mm, Esta vida es muy real para nosotros aquí y ahora, pero cuando lo veamos desde el plano del alma, la vamos a sentir irreal. Y en realidad lo único que permanece es el cambio continuo y la conciencia. El cambio digamos, el cambio sigue permanente, es constante. y qué El interesante cambio no se detiene. esto, porque el humano, yo creo que hoy día nos damos más cuenta de esa impermanencia y ese cambio. Pero sin embargo, el humano, ¿qué es lo que quiere? La estabilidad. Y la estabilidad finalmente se va a buscar adentro, que más que la estabilidad, la neutralidad ante los cambios. Yo creo que ahí hay algo ahí como súper interesante que navegamos nosotros. Queremos estabilidad en el afuera, pero eso se va a buscar
buscar adentro, ¿no es cierto? Muy, muy interesante lo que decís, muy interesante. Esto que estás diciendo me da pie a decir esto. En este universo cuántico, lo que te muestran estas señales que son rasgaduras del velo, o sea, de cómo está construida la realidad. Yo las llamo rasgaduras del velo porque es como si vos abrieras una cortinita y dijeras, uy, mira, hay una dimensión que está con la nuestra y de pronto se cierra. Entonces es como que te dejan espiar este andamiaje. Estas rasgaduras del velo que se pueden vivenciar notoriamente con una experiencia mística profunda, como por ejemplo puede ser un samadhi, que es un gran corrimiento de los velos, te revelan que en realidad el universo, este núcleo de conciencia, está inmerso en una singularidad que es un gran salón de espejos. En Mm. muchas películas de tipo esotéricas espirituales, con mensajes, el protagonista se ve en un gran salón de espejos. Por ejemplo, en la película El Ciudadano, al final de la película El Ciudadano, y en muchas películas de Hollywood se ve al protagonista entre espejos paralelos que reflejan infinitamente su imagen. Eso está puesto para representar la conciencia en el momento que empieza a manifestar su realidad. ¿Qué realidad manifestamos nosotros? La que proyectamos en el espejo. Si yo quiero manifestar una realidad, lo que se va a manifestar es aquello que sale de mí. Esto que vos decís de yo quiero modificar una realidad, pero tengo que ir para adentro, porque el universo cuántico me muestra que la realidad es un gran salón de espejos. Y por eso Jesucristo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios está dentro de vosotros, lo dijo el gran avatar de los avatares. Entonces nos dijo, mira, la justicia se produce porque el reino de la conciencia es un espejo. Todo lo bueno que le pongas allí y toda la limpieza que hagas allí se va a manifestar en luz hacia afuera. Por eso, en realidad, todo lo que nos pasa en la vida es un símbolo proyectado desde nuestro corazón, O es s- un símbolo que sale de nuestro núcleo de conciencia. Y esto que vos decís, el ser humano quiere estabilidad, tiene miedo al cambio, es porque nos han enseñado, nos han metido adentro, ahí sí, de una matrix, podríamos decir, de la lucha por la supervivencia, donde se nos, se nos puso falsamente el estímulo de la conquista afuera. Pero el mm. guerrero espiritual, que es el primer paso en el camino de la iniciación, tiene que ir a yo creo. Y el creo es de crear. Y la creación es interna. Tiene que ir a hacer la guerra con su ego, a limpiar aquel espacio que está llenándolo, tapándolo de mandatos, de hábitos, de ataduras, de patrones, de paradigmas en los que cree esta sociedad que le van a solucionar la vida. Y de esa forma cedemos el poder y no generamos nuestra propia realidad. Nuestra propia realidad, cuando corremos todos los paradigmas y somos conscientes de esa parte divina, empezamos a ejercitar, a practicar casi lúdicamente el desear algo y manifestarlo. Bueno, yo Pero para poder está ver que estamos sucediendo, avanzando, hoy día está sucediendo, o sea, siento que hoy día está sucediendo muy fuertemente eso. Esto de que deseo y manifiesto para bien o para mal. Lo para que bien, antes se... no para mal. Y no sé si la gente que está acá lo ha sentido, pero muchas veces incluso el mal desear es como esa ley de correspondencia que se hace tan inmediatamente ahora. Entonces, de repente yo estoy diciendo algo mal de una persona y algo me pasa inmediatamente, por lo menos me pasa a mí. He ido afinando tanto que ya me cuido mucho de lo que pienso, porque sé y me doy cuenta de que si tengo un mal pensamiento, luego se me va a aparecer en otra cosa más, me va a suceder algo, o va a pasar algo, o se me va a frenar una idea. Entonces, está cuando empezamos a estar en conciencia,
se nos hace ser muy, por así decirlo, aplicado. Sí, sí. El universo no juzga tus pensamientos. Es un salón de espejos. No juzga por bueno o malo. Por lo tanto, es un resonador cuántico. Repite aquella energía que está en vos. Por eso lo En que donde vos pones decía la esta ley de atención, sí, correspondencia, ¿o no? claro. Entonces, esa energía que vos, donde colocás la intención, colocás la atención, esa energía donde está puesta la atención, es la que se va a replicar. Por eso tenemos que tener cuidado a dónde dirigimos nuestra atención. Y por eso también el universo, lo repetimos mucho, él no conoce el no. Mm. Si yo digo no quiero tal cosa, no quiero tal cosa, un, no quiero un resfrío, no quiero un resfrío. Lo que está pensando, lo que estoy atrayendo, ¿qué es? El resfrío. Tacha el no, claro, porque me estoy concentrando la energía, la atención, la palabra creadora, la emoción y el pensamiento. Ahí tengo que ver si lo que pensé, mi idea original, el símbolo original de lo que yo quería y lo que expresé es lo mismo. Bueno, si estoy creando eso y si a su vez estoy generando ese sentimiento. Los Mm. sentimientos en este caso hacen de la humanidad un gran, digamos, un gran estimulador de la prohibición de nuestro poder creador. Porque tengo un poquito de la garganta sensible. La humanidad vive estimulada por emociones violentas, por depresión económica, por guerras, por altibajos emocionales. Entonces, es cierto que la humanidad busca una estabilidad en algunas cuestiones, en la que no lo tiene que buscar es en, en proponerse siempre dar un paso más allá de los límites personales. La estabilidad está buena desearla en lo económico, en la salud, en la prosperidad, pero en realidad siempre debemos, si queremos ir por el camino de la iniciación y la búsqueda de la verdad, corrernos la zanahoria un centímetro más hacia afuera, porque entonces le decimos al universo, que es un mecanismo cuántico que escucha y ve lo que yo emano, yo voy por más. Yo quiero ir por la toma de mi dignidad. No me voy a quedar acá acomodada a mi prosperidad de 3D. Cuando el universo ve que vos querés ir por más, envía más, porque es un mecanismo repetidor. Entonces, cuando comprendemos esto, todas las religiones, todos los maestros lo explicaron, por eso todas las religiones tienen algo de valiosísimo, y por eso también en la cuarta dimensión no hay religión. ¿Cuál es la Mm. religión de la cuarta dimensión o de Dios? No existe. Ellos tienen en claro que su poder creador se limita, como vos decías recién, a estar en plena tensión de lo que se emana. Por lo tanto, de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se proyecta. Ah, Esa plena Alicia, atención te hace cada vez más impecable. mm, ayer estábamos justo hablando sobre eh, que me había llegado una información sobre el bendecir, cuando bendecíamos las cosas, cuando eh, damos la intención a los demás de lo mejor que ellos tienen. Entonces había una niña por ahí decía que, claro, que yo lo he utilizado, pero no me resulta. Entonces yo siento que muchas veces, y que también me pasó a mí en algún minuto cuando me costaba y cuando veo todo el mundo más negativo que positivo, o cuando soy más víctima y responsable, que también es un ejercicio, porque probablemente a la primera no se me va a salir si llevo en mi inconsciente repitiendo historias que son más bien escasas. Entonces, eh, esto Voy a repetir lo que te dije. Sí, pero recordemos esto que vos decís, alguien que dice yo estoy bendiciendo y no veo el efecto. no, Recordemos que todo lo que está afuera es un símbolo de lo que nosotros somos.
Entonces, cuando yo quiero modificarlo de afuera, tengo que ir hacia mí y ver qué en mí está generando eso. Yo no, nadie modifica lo externo. Ni siquiera en realidad cuando se te aparece un maestro espiritual, ni siquiera en ese momento es solo porque se aparece el maestro espiritual, es porque vos lo estás evocando. Claro. El budista que fallece, posiblemente en su cielo ve a Buda, el cristiano ve a Cristo, el maometano ve a Mahoma, y el ateo ve un mundo de luz, O sea, al porque final nosotros un mundo evocamos, neutro y todo se trata de mí. todo se trata de mí, y ahí es cuando comprendemos, cuando realmente hagamos el pleno trabajo en nuestras últimas encarnaciones, de tener una mirada templaria de las cosas. En todo está el templo divino. Entonces, nuestro bendecir sobre las cosas, sobre la vida, sobre los otros, en realidad es un bendecir primero propio. Yo tengo que cuidar si mi pensamiento y mi palabra son coherentes. Si yo digo lo que deseo. El deseo es lo que hace, es lo que precipita el alma a la vida y es lo que precipita la manifestación. Esto se ve claramente en un samadhi. El samadhi te muestra cómo la conciencia, para manifestar la realidad, lo que hace es desear. Y no califica la realidad. Si querés un par de zapatillas, si querés un agujero en la pared, si querés una bicicleta, si querés irte al Caribe, no la califica la realidad. El deseo se manifiesta. Porque el deseo, en el momento que aporta belleza al universo, sea cual fuera esa belleza, la belleza puede ser geométrica, matemática, puede ser armónica, cualquier acto de bondad es bello, cualquier expresión artística es bella, cualquier acto de sublimación es bello. Entonces, cuando ese acto, ese deseo aporta belleza, más favorecido por el universo está. Entonces me tengo que dedicar a ver si puedo bendecir, decir bien, expresar bien mis deseos. Y por lo tanto el universo va a ir acomodando el cómo que me va a traer a mi vida. Y si trae tempestades, es que yo estoy emanando con mis átomos y con mis energías, mis vibraciones, una imagen que yo no soy consciente, tengo que ir a trabajar sobre mi ego, que estoy emanando. Por eso el salón de espejos me muestra que la realidad que se aparece alrededor de esto, los maestros espirituales son absolutamente conscientes, porque trascienden esto en la última vida, estos avatares, saben que aquello que se le presenta enfrente, aún sea un maestro espiritual, tiene que dejarlo pasar de lado, porque el trabajo va sobre sí mismo. Buda decía, si tú te cruzas con un maestro espiritual, inclusive con Buda, o sea, con él, salúdalo y sigue de largo, porque no es el éxtasis de esa experiencia la que debe llenarte, sino el trabajo de vacío y de bendecir todas las expresiones de creación que desde ese instante hasta que trasciendas este plano, vos desees manifestar. Nosotros venimos a vivir experiencias. ¿Qué nos llevamos de todo esto? El proceso de fabricar o de manifestar realidades en este plano. Cosa que la conciencia no tenía. Ese núcleo puro de luz no lo tenía. No sabía cómo hacerlo. Y entonces nos proyectan en una vida. Así que cuando me encuentro que no puedo modificar a los demás, esos demás que encuentro son un reflejo de mi alma. Por algo los encuentro. Porque hay un aprendizaje en esto. Porque además lo que estás hablando es una de las grandes claves para el despertar. O sea, tan simple, o sea, tan simple y tan complejo, pero como por ejemplo el acto de bendecir, el, el, si yo hago el ejercicio no ponerle el no, porque si no me va a crear. Todas esas cosas de la conciencia, de lo que hablo, de lo que digo, es la ruta de por dónde
voy a ir a despertar? ¿Y por dónde voy a entender lo que soy? ¿Y por dónde voy a descubrir todo esto que por momentos se hace complejo? Porque no es tan fácil entender esto. Eh, Porque hay muchos distractores en este plano, ¿no? Muchos distractores, pero las almas que se encarnan en este proceso de muchas vidas y de reencarnación, que se encarnan inicialmente, viven vidas muy desordenadas, sin propósito, podríamos decir, ¿eh? Donde se acumula mucho karma y donde se vive atolondradamente, podríamos decir. Es muy probable que todos los buscadores de la verdad, aquellas personas que están deseosas de una elevación de conciencia, hayan agotado casi totalmente su karma y estén viviendo sus últimas vidas humanas. Por eso este enorme deseo de la búsqueda de la verdad, y de explorar y de perfeccionar y de purificar esa parte divina que somos todos y cada uno. Y es por eso también que estas señales que están manifestando en este tiempo van en aumento, porque quieren hacernos estimular el recuerdo, ¿no? Y la constatación de que en este plano conviven muchos planos. Y cuando nos pasa un déjà vu o nos pasa una sincronía numérica, ¿sí? El 11-11 a mí me aparece en el reloj cada vez que voy a hablar. En la charla anterior nombramos a Jesús en los 33 minutos con 3 segundos, era una cosa increíble. Bueno, todas esas sincronías que nos dicen, hay otra dimensión que se está manifestando, es un marcador de tiempo que nos indica que nos estamos acercando a la vibración de nuestra alma, es decir, a nuestro propósito. Entonces, esas señales en las cuales no hay que detenerse, hay que darle la importancia de, es una señal, sigo, nada más, no hay Estoy que, bien, así se por ahí tiene que, voy, por ahí voy. por ahí voy, Son las por ahí miguitas voy. que nos dejan, ¿o no? Me encantó. Son las miguitas que nos dejan, ¿sí? No, la miguita no es lo importante, Mm. es recordar que tengo que seguir. Así se haya aparecido el arcángel Miguel. Buenísimo, se apareció el arcángel Miguel, no importa. Es una amiguita. Otros recibirán otra amiguita, tal vez menos espectacular que la del arcángel Miguel, pero su proceso tal vez es más rápido que el que recibió la del ángel. Y Ahora, tiene más conciencia de su poder creador. Y este es el proceso de la iniciación y el despertar. sí, Dominar ahora eso es manifestar. ahora eso es súper interesante porque lo he vivido yo muchas veces cuando estoy así media confundida o digo ya voy a estoy como trabajándome y muchas veces no veo lo que esa luz, porque hay veces que nos pasa eso, de repente estamos súper iluminados y luego estamos medio perdidos, por lo menos me pasa a mí. Cuando estoy en ese momento, ¡bah! Aparece esa señal, aparece esa amiguita que me dice, no, si vas bien, porque muchas veces no sé qué será el ego, será mi mente, que me dice, ya, estás desanimada y quiero soltarlo, me llega este mensaje. Y es muy bonito eso, porque cuando me llegan esas señales, y ahí también está el ego y está el camino interno, lo quiero ir a compartir. Y muchas veces, de nuevo, me pasa, me cierra la puerta porque no me entienden, muchas veces estas sincronías, estas señales, son muy personales. Y creo que si lo comparto, me van a entender todos y muchas veces no me entienden. Entonces uno también dice, Las bueno, señales la- sí, son personales. Sí, sí, son entonces, personales, sí. entonces también ahí es como, por lo menos de lo que yo he vivido, es como atención y humildad y hacer el camino hacia adentro es muy bonito y es muy, y hay veces que es muy solitario, porque por más que la quiero compartir, no van a estar resonando muchas veces. Y sobre todo como nuestra parte más cercana. Quizás yo con otras personas que estoy en esta sincronía energética lo van a entender, pero también entender que no importa,
que sigan avanzando, aunque mis cercanos no me comprendan, porque es mi camino único y personal, no hay otro. Y esa es la belleza también. Es que en realidad afuera no hay nada. Mm, Desde el núcleo intenso de luz de nuestro espíritu que solo sabe que es y es eternamente, es un núcleo autoexistente, donde se concreta el tiempo en el aquí y ahora, en el eterno presente, afuera no hay nada. Solo sabe que es y quiere experimentar. Y cuando regresa con toda esa información y esa belleza de vibración cósmica, forma parte digamos, de la gran energía de la creación. El, el querer compartir en las dimensiones inferiores, me refiero a inferiores por el proceso del tiempo, o superiores donde hay un núcleo infinito, digamos, de conciencia y de luz, el querer compartir en realidad es buscar la mirada del otro, es querer buscar la mirada del otro. mm, ¿Para qué sirve compartir? Solo para aportar nuevamente, digo, la belleza en el universo. Porque como tenemos una mente humana y un ego, a veces dudamos de nuestras experiencias y no está mal que busquemos información si le ha sucedido a otros seres humanos, porque en este plano hay señales falsas, ¿sí? Puede haber un- una manifestación, un sueño, una canalización que no sea tal y que tenga algún grado de interferencia. Entonces, cuando esas experiencias no suceden, es interesante buscar si le ha sucedido a más de una persona y eso hace que corroboremos que hay un andamiaje común, un mecanismo con que la humanidad está ascendiendo en escalones cuánticos. Para esto sirve compartir, para darle mm, confianza a algún otro buscador de la verdad que puede ser remoto, que no necesariamente es mi hijo, mi vecino, mi familiar, alguien que nos está escuchando o que al cual le llega el audio de esta charla meses después, que porque escuchó esto, dijo, a mí me pasó lo mismo, ahora entiendo lo que me pasó. Y le da fuerza para reafirmar su camino y no le da miedo, porque parte de la manipulación que eternamente se ha querido instalar en este plano es la del miedo. Sobre nosotros en realidad no mm, se puede hacer nada, pero se puede acrecentar el miedo que habilita que ciertas energías puedan crecer en mí. Es lo único absolutamente. que yo puedo permitir, y las permito porque le abro la puerta yo, vos, y todo lo que nos... Entonces, el difundir luz, experiencias lumínicas, es un gran bloqueador del miedo. Por eso Absolutamente. también son tan bastardeadas y por eso también la New Age ha sido tan, eh, vamos a decir, tan corrompida. Y en el medio del mundo de la difusión espiritual y de las personas que quieren desarrollar un camino iniciático propio, también encontramos, decimos nosotros acá en Argentina, mucho chanta, que decimos, pero ¿cómo está todo tan? Porque forman parte del camino de la desinformación, para Mm, desalentar al verdadero buscador de la verdad, que tenga miedo, que los extraterrestres me van a abducir y entonces ningún extraterrestre me va a abducir si yo no lo he pactado y no lo he proyectado. Y somos absolutamente. nosotros los dioses de nuestro destino. Nada de eso sucede si nosotros no lo decidimos y lo permitimos. Entonces, la información que vamos a ir de a poquito develando y que se va abriendo según nuestro deseo, y esto es importante decirlo, la información llega a nosotros en la medida que nos ubicamos en una posición de no saber. Yo Mm. quiero saber, Qué lindo. porque no sé. Entonces estoy expectante de que el universo me envíe conocimiento para poder afirmarme en el camino de seguir avanzando. Si me postulo, me paro en una posición de que yo conozco toda la realidad,
y cómo está armado todo el universo y todas las dimensiones, y no, en realidad nadie me va a aportar nada, el universo no me envía información. Como La soberbia. esto me ha caracterizado en mi vida, siempre he querido preguntar, quiero saber, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? El universo escucha mi pregunta, la repite como la caja de resonancia y me envía experiencias para conocer, para amar, Sí, para, fantástico. para sufrir, para llorar, porque quiero saber. Mm, Es sorprendente, ¿no? me encanta eso porque al final, claro, no hemos pasado, ya son ya pasamos la hora que tú me Me dijiste que te imagino. tenías que. eh, Pero es muy bonito cómo dimos toda la vuelta, porque es súper interesante al final cómo empezamos hablando de las señales y al final terminamos en esto. Que todo se trata de esto, o sea, es como el universo completo está ahí conspirando a nuestro favor para que podamos recordar, para que podamos darnos cuenta que es lo que somos y y porque venimos a experimentar. Y en la experiencia, en esa inquietud, es donde voy a ir a manifestar y a entender y nos vamos a confundir. Y creo que hoy día esto de, que también hoy día lo hablaba con una persona, que hoy día estamos viviendo, por lo menos lo hablo desde mi persona, una ola de emociones, pero que no son duraderas, no se quedan pegadas en mí, están ahí para darme cuenta me da cuenta de cosas, entonces de repente estoy en la emocionalidad, en la alegría y de repente puedo ir un ratito a esto otro, estoy como investigando, pero ya no me quedo pegada en ese estado que antes podías. Y hasta que me va a pasar un minuto de que voy a estar en esa como dijimos al principio, tan más neutra, que todo lo de afuera se presente en mí, pero yo lo pueda transmutar y poder ser la observadora, la que observa y no la que está constantemente en esa ola. Esto que dices es también un hecho cuántico probado. Nuestro mirar afecta la realidad. Absoluta. Entonces, cuando habíamos hablado de si la existencia de las profecías escritas para la humanidad están determinando el futuro de la humanidad, sí y no, Mm, porque en la línea de destino, lo que nosotros hacemos, cómo miramos, cómo percibimos la realidad, cómo la calificamos, eso hace un efecto reflejo y modifica la realidad. Esto se probó nuevamente con los electrones. Se hizo el famoso experimento de la doble rendija y el observador afectaba el resultado. Como nosotros miremos la realidad, cual sea la que vamos a transitar colectivamente e individualmente, como nosotros percibamos esa realidad, nosotros la modificaremos. y eso es Entonces, muy esperanzador. enormemente, enormemente, porque si nuestro mirar afecta la realidad, el advenimiento de la cuarta dimensión será un nuevo mirar sobre nuevos paradigmas, sobre nuestra nueva conciencia y nuestro poder en el corazón. Es Qué nuestro lindo. nuevo mirar, y no solamente el arribo de las naves, lo que va a instalar una cuarta dimensión terrena. Mm, qué lindo y esperanzador eso. O sea, eh, no desistamos en tener No esa nueva desistir. mirada, esa mirada amorosa, esa mirada positiva, esa mirada de que sí lo podemos hacer y sí podemos salir de aquí de mejor forma. Querida El Alicia, ser humano tiene que recordar que el ser humano, el Sol, los centros galácticos son creadores. Mira, mira qué trilogía. mira, poderosísimo. Querida, Hombre, te mando un abrazo. Vamos a seguir, de sin duda, vamos a volver aquí a retomar esta conversación. Que esté muy bien, esto fue un regalo, ir a esas profundidades, a esos pensamientos que pueden ser más complejos,
pero sin duda son interesantes de ir a buscarlos porque eh, es el resonador del corazón. Así es. Muchas gracias por permitirme profundizar en mí, Mm. aquello que yo busco en mí, hablándolo con ustedes. Siempre cada oportunidad de hablar es hacer un viaje interno para reforzar el camino. Así que gracias por ayudarme en mi camino. Y bendiciones a todos. Gracias, Marcela, por este encuentro hermoso. A tu disposición siempre. Bueno, gracias y bendiciones para ti y para todos los que nos van a ver y los que nos están viendo. Buenas noches. Chao.